Hola a todos y bienvenidos a Danstein, el canal donde aprendes matemáticas de manera fácil y simple y todas las ciencias afines a ella. En esta clase veremos el teorema de Bayes y veremos lo siguiente. ¿Qué es el teorema de Bayes y cómo se aplica? Su fórmula y ejemplos de aplicación. No siendo más, comencemos. Definamos qué es el teorema de Bayes. Se define como una probabilidad condicional basada en el resultado de un hecho para describir otra propiedad específica. Es decir, que se tiene nueva información con la cual se determina si una probabilidad se debe a una causa específica. Esto se aplica mucho para resolver problemas de objetos defectuosos por el funcionamiento de máquinas o también para diagnóstico o factibilidad de que ocurran enfermedades. Para un mayor apoyo del teorema se debe utilizar el diagrama del árbol. Bien, vamos a mirar su fórmula. La fórmula es la siguiente. Esta es nuestra fórmula. P de A de B, PB de A, P de A y P de B. Definamos cada uno de estos términos. P de A de B se define como la probabilidad a posteriori. La probabilidad B de A es una probabilidad condicional, la probabilidad es una probabilidad a priori y la probabilidad B se considera como la suma de probabilidades o probabilidad total. Esta es la ecuación que se utiliza en el teorema de Bayes. Vamos a mirar una serie de ejemplos en los cuales se entienda este teorema. Tenemos lo siguiente. Ejemplo número 1. La probabilidad de que haya un accidente en una fábrica que dispone de una alarma es de 0,1. La probabilidad de que suene, esta, si se ha producido algún incidente, es de 0,97. Y la probabilidad de que suene, si no ha sucedido ningún incidente, es 0,02. En el supuesto de que haya funcionado la alarma, ¿cuál es la probabilidad de que no haya habido ningún accidente? Miremos. Vamos a llamar a I como se produce incidente y a S suena la alarma. Entonces, es importante para resolver esto utilizar el diagrama del árbol. Entonces vamos a empezar a crear las ramificaciones. Y se produce incidente y que no ocurra, vamos a ponerle a I rayita, significa que no se produce el incidente. Como tenemos la probabilidad del incidente que es de 0,1, es el hecho de que la suma tiene que dar un 100%, o sea que 0,1 acá debe estar 0,9. Ahora, vamos a mirar la probabilidad de que suene y que ocurra el incidente. Entonces abrimos otras dos ramificaciones, llamando a que suene y que no suene la alarma. Si suena la alarma y hay incidente, tiene una probabilidad del 0,97. Por ende hacemos lo mismo para que nos dé un 100%, sería 0,03. Ahora miremos la probabilidad de que suene, pero que no haya incidente. Entonces, otras dos ramificaciones. Suene y no suene. Sabemos que la rayita significa que no suene. La probabilidad de que suene y que no haya incidente es de 0,02. Y para que nos dé un 100, o un 1, esto daría 0,98. Ya aquí tenemos el diagrama del árbol que nos va a permitir desarrollar el teorema de Bayes. Bien, continuémoslo. Entonces, recordemos la pregunta. Si ha sonado alarma, ¿cuál es la probabilidad de que no haya habido ningún incidente? Entonces, tenemos la fórmula de Bayes y vamos a utilizar el diagrama del árbol. Entonces, tenemos lo siguiente. La probabilidad de B de A por la probabilidad de A por la probabilidad de B. Entonces, vamos a reemplazar esto por lo que nos interesa. Entonces vamos a llamar la probabilidad de que ocurra el incidente
si suena la alarma, es igual a la probabilidad de que suene, si hay incidente, por la probabilidad de incidente, por la probabilidad de que suene. Entonces, ¿qué sería esto? La probabilidad del incidente que suene la alarma. Entonces, miremos, la primera. La probabilidad de que suene y haya incidente. Vamos a mirar que suene y no haya incidente. Como podemos ver, corresponde a esta ramificación. Pero equivale a 0,02. Ahora me dicen, la probabilidad de que haya incidente sería esto, que sería 0,9. Ahora dividimos y miramos qué es lo que faltaría acá. La probabilidad de que suene. ¿Qué sea la probabilidad de que suene? La probabilidad de que suene, no importa que haya incidente y que no haya. Entonces, tiene en cuenta todo. Sería esta ramita y esta otra ramita. Entonces, para efectuar eso, primero efectuamos esta multiplicación, esta otra, y sumamos. Esto nos quedaría de la siguiente forma. 0,1 por 0,97 más 0,9 por 0,02. Hacemos la operación. Esto nos da como resultado 0,018 sobre 0,115. Dividimos y esto nos da 0,157. ¿Qué quiere decir esto? Que esta es la probabilidad de que no haya habido ningún incidente y que haya sonado la alarma. Esta sería la respuesta de este ejercicio. Vamos a mirar un siguiente ejemplo. 2. Una fábrica de juguetes dispone de dos máquinas, 1 y 2, que elaboran el 65% y 35% de la producción. El porcentaje de juguetes defectuosos es 4% y 12% correspondiente de cada máquina. ¿Cuál es la probabilidad de que el juguete que sea defectuoso, que sea fabricado por la máquina 1, sea defectuoso? Repito la pregunta, ¿cuál es la probabilidad de que el juguete que sea fabricado por la máquina 1 sea defectuoso? Entonces aquí vamos otra vez a utilizar el teorema de Bayes. Tenemos lo siguiente. Vamos a llamar a M las máquinas de juguetes, pero vamos a diferenciarlo. Una va a ser la máquina 1 y la otra va a ser la máquina 2. Y D significa que el juguete sea defectuoso. Volvemos y desarrollamos el diagrama del árbol. Nos dice lo siguiente. Tenemos la máquina 1 y la máquina 2. La máquina 1 tiene una producción del 65%. La máquina 2 del 35%. Ahora miremos qué probabilidad dice que sea defectuoso para la máquina 1. Entonces, que sea defectuoso vamos a llamarle D. Pero que no sea defectuoso, D rayita. Que sea defectuoso nos dice que es de un 4%, lo que equivale a un 0,04. Y para que nos dé un 100%, esto valdría 0,96. Ahora miremos la de la máquina 2. Para la máquina 2 hacemos otras dos ramificaciones. B que es defectuoso y D rayita que no lo sea. Como dice el ejercicio, el 12% es para la máquina 2 que sea defectuoso. Por ende, 0,88 sería que no lo sea. Ya aquí de nuevo tenemos ya nuestro diagrama del árbol. Con él nos vamos a apoyar para resolver el teorema de Bayes. Bien, recordemos la pregunta. ¿Cuál es la probabilidad de que el juguete que sea fabricado por la máquina 1 sea defectuoso? Entonces, miramos la fórmula de nuevo. Y de nuevo tenemos nuestro diagrama del árbol. Entonces, reemplacemos la ecuación. Probabilidad de que la máquina 1 sea defectuoso. Sería la probabilidad de que sea defectuoso en la máquina 1 por la probabilidad de la máquina 1 por la probabilidad de que sea defectuoso. Entonces miremos. Vamos a empezar con esto. Probabilidad de máquina 1 que sea defectuoso. Dice que la probabilidad de que sea defectuoso en la máquina 1. Entonces vamos a mirar. No me sirve este,
porque este sería la máquina 2, pero la probabilidad de que sea defectuoso en la máquina 1, entonces equivaldría a este valor, 0,04. Por la probabilidad de la máquina 1, y la probabilidad de la máquina 1 es 0,65. Entonces nos está quedando de la siguiente forma, 0,04 por 0,65. Ahora tenemos lo siguiente, vamos a mirar la probabilidad de que sea defectuoso. Tiene en cuenta todo esto y también todo esto, porque es toda la probabilidad de que sea defectuoso. Tanto para la máquina 1 como la máquina 2, pues es una probabilidad total, abarca las dos. Entonces nos quedaría 0,65 por 0,04 más 0,35 por 0,12. Efectuamos la operación y esto nos quedaría 0,026 sobre 0,068. Dividimos y nos da 0,382. Esta sería la probabilidad de que el juguete fabricado por la máquina 1 sea defectuoso. Con esto concluimos este tema, pero antes de ello quiero dejarles un pequeño reto. Vamos a resolver la siguiente pregunta. ¿Cuál es la probabilidad de que el juguete que sea fabricado por la máquina 1 no sea defectuoso? Vamos a volver al ejercicio que hicimos anterior y vamos a intentar resolver esta pregunta nosotros mismos. Quiero que lo intenten hacer y que me escriban y me comenten cómo les fue con el resultado, para mirar si el teorema quedó bien entendido. De esta manera concluimos este video. Si te gustó mi video, no olvides compartirlo en tus redes sociales. De igual forma, dar me gusta y suscribirte a mi canal si es la primera vez que ves uno de mis videos. Hasta pronto.